Contexto económico. Daniel González, qué bueno que te tenemos hoy de manera particular aquí porque el tipo de cambio está moviéndose y hay una presión particular a nuestra moneda a propósito de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que se están efectuando. Y a raíz de un documento que presenta Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, al Senado de la República, en donde manifiesta la posibilidad de que Estados Unidos pueda dejar el Tratado de Libre Comercio, pues genera ciertas tensiones en los mercados y a partir de esta semana lo veremos. Yo creo que durante los próximos 2 meses estos temas de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Pero antes de que surgieran estos temas en el escenario económico, hace un par de días se presentó la encuesta sobre las expectativas de los especialistas de economía del sector privado y cómo se va a comportar la economía para ellos en los próximos meses, ¿no? Esta encuesta se realizó del 18 al 28 de julio del presente año y en él nos está manejando 5 indicadores fundamentales. El primero de ellos es la inflación general, en donde nos habla de que las expectativas al cierre del 2017 se ubiquen en un 6.05%, que duplica el objetivo del Banco de México. Respecto al mes anterior, la variación es de 0.03, es decir, los especialistas en economía del sector privado no ven mucha variación en el tema inflacionario. Básicamente están considerando que los niveles que hemos tenido estos últimos par de meses se van a comportar de manera similar durante el resto del año. También nos habla del crecimiento del Producto Interno Bruto y en nos maneja que hay una leve mejoría de 0.01% respecto a cómo se visualizaba el año pasado. Pero aquí quiero hacer un paréntesis porque estamos viendo el comportamiento de las expectativas del PIB, cómo se van a mover de un mes con respecto a otro. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el comportamiento del PIB y lo que piensan los especialistas del sector privado, básicamente desde el año 2014, vemos cómo las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto, por ejemplo, en julio de 2014 se ubicaban en un 4.2%. Hoy las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto no están rebasando el 2%. Hemos visto cómo en un periodo de 3 años las expectativas de mejora de crecimiento del PIB en nuestro país se han venido reduciendo de manera drástica. Lo que estamos viendo durante todo 2017 es básicamente una percepción de estancamiento de la economía mexicana y entonces apenas este mes vemos cómo hay un incremento en las expectativas de crecimiento del 2.02 al 2.03% del PIB, pero cuando tú lo ves en el largo plazo, pues es fácil contrastar cómo la expectativa de crecimiento para nuestro país prácticamente se ha reducido a la mitad y este es un tema importante. Pero y entonces estos anuncios donde dan cuenta de la cantidad de empleos que se han generado y de lo bien que estamos en función de ello, tanto desde el gobierno federal como de los gobiernos estatales, ¿dónde está? Bueno, el tema es que para varios analistas económicos, el tema es específicamente en el empleo formal, es que no se están generando nuevos empleos, simplemente se está buscando un proceso de transición de empleo informal a empleo formal, básicamente con actividades productivas que tienen ingresos inferiores a dos salarios mínimos. Cuando tú contrastas el tema de crecimiento de empleo y ves que tiene un crecimiento del 6, del 7% y ves las expectativas de crecimiento del PIB que están por abajo del 2%, pues es donde no te están considerando estas cifras, ¿no? Si bien es cierto, los analistas del sector privado piensan que ha mejorado la situación económica en nuestro país, bueno, cuando tú la contrastas con hace 2 años, con hace 3 años, pues esta cifra está en una perspectiva de menos de la mitad de lo que se pensaba prácticamente a inicios de este sexenio. De hecho, lo que se espera de crecimiento para México en los próximos 2 años, en los próximos 10 años es que no rebase el 3% del Producto Interno Bruto para la proyección para los siguientes 10 años. Este es un nivel de crecimiento muy, muy pequeño. ¿Cómo se lo presentaríamos a los radioescuchas de contextos? Bueno, para que se duplique la riqueza de un individuo en un país, tendríamos que estar hablando de tasas de crecimiento del 5, del 6% para que se duplique la riqueza en una generación, es decir, en un periodo de 20 a 25 años.
pero si la tasa de crecimiento se va por abajo del 2%, se va a niveles del 2%, pues prácticamente tienen que pasar 70 años para que uno tenga la posibilidad de duplicar la riqueza en un país. ¿No? Entonces, eso te habla del estancamiento histórico que vive nuestro país en materia de crecimiento. Pero, ¿qué dicen los especialistas? Hace un año, ¿cuáles eran los principales problemas que veíamos en la economía mexicana? Básicamente, la debilidad del mercado externo y las condiciones que privaban en el mundo en materia económica y la inestabilidad financiera internacional, así como el tema petrolero. Eso era lo que más nos preocupaba exactamente hace un año en la economía mexicana. Pero a principios de año nos preocupaba el tema de la presidencia de Donald Trump, básicamente a través de la inestabilidad de la política internacional, la inestabilidad todavía de los mercados financieros, y el otro tema era la incertidumbre cambiaria. Eso era lo que se veía hace 6 meses. Pero el día de hoy, ¿qué están diciendo los analistas económicos? Hoy nos preocupa mucho la incertidumbre política interna. Básicamente una declaración que da ayer Moody's Investor, en donde habla de que la poca aceptación del gobierno federal que hay por parte de los ciudadanos está impulsando a candidatos o precandidatos populistas que pueden generar un clima adverso para la inversión en nuestro país. Que sería la incertidumbre política, ¿no? La incertidumbre política, Moody's. Y el otro tema que está preocupando de manera muy importante es el tema de la inseguridad. Hace un año la inseguridad era el 8% de la preocupación de los analistas, hoy está rebasando el 16%, es decir, se ha duplicado la incertidumbre en temas de seguridad en un periodo de un año, y este es un tema no menor por lo que hemos visto a lo largo de este sexenio. Y el otro tema que sigue preocupando es el tema petrolero, y ahora se inserta también el tema de las presiones inflacionarias. Hemos visto cómo a través de un año la visión que se tenía de la economía mexicana es completamente distinta, excepto en el tema del escenario petrolero, pero hoy son los factores internos que más preocupan a la economía mexicana: el tema político, el tema de la inseguridad pública y el tema de la inflación, cuando hace un año la preocupación estaba en el escenario internacional. Claro. A ver, y dime una cosa, Daniel, ¿cómo se ha comportado la inflación en estos últimos meses? Y de cara al regreso a clases de los chicos, que luego hay un pico, ¿no? Bueno, estamos viendo que en los últimos 3 meses los niveles del 6% de inflación mensual que hemos tenido son muy grandes, sobre todo para las expectativas del Banco de México. El Banco de México, que se encarga del manejo de la política monetaria de nuestro país, su principal objetivo es la estabilidad en el tema de la inflación, es decir, el control inflacionario. Y ellos pretenden que la inflación no se mueva por arriba del 3%. Entonces, hablar del 6% de inflación es una cifra del doble. Pero el otro tema es que en el sector de los energéticos, estas cifras inflacionarias han rebasado los 2 dígitos, han rebasado el 10%, y ese es un impacto directo para el sector productivo, sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa y las familias, ¿no? Cuando estamos hablando del tema del gas, de la energía eléctrica, del tema de la gasolina, impactan de manera significativa a las familias, y esto se va a reflejar sobre todo en los temas de productos de canasta básica y el tema del regreso a clases, que sin duda lo veremos en esta quincena de manera significativa, ¿no? Bueno, pues vaya presiones las que tenemos por todos lados, ¿no? Y el 2018 tan cerquita. Sí. Y la falta de diálogo tan evidente. Tan evidente, ¿no? Y la corrupción tan ahí, y sin combatirla en serio, y tantas cosas, ¿no? Y la declaración que da el secretario de Hacienda en el sentido de que para el próximo paquete fiscal no habrá reducción de impuestos, ¿no? Ni del ISR, que era algo de lo que está pidiendo Coparmex. Mañana intentaremos platicar para reactivar la actividad económica en nuestro país, que básicamente se visualiza que se estanque con este escenario interno adverso, y que ya nos dijeron que no se va a presentar. Pero ¿por qué no oyen razones? ¿Por qué no están como Gabino Barrera? Pues no entienden razones. Porque un objetivo es el de controlar el déficit, y la mejor forma de controlar el déficit para nuestro gobierno no es apretarse el cinturón, es buscando que la población en general, así es, sí, bueno, absorba esos impactos. Pues en el año de Hidalgo tendría que ser, porque bueno, ya están sin recursos, ya están sin credibilidad, bueno, más ya está tambaleándose, pues ya está en la parte final, y generalmente no llegan fortalecidos, generalmente llegan bastante golpeados, y
este sexenio de una manera pues más específica. Y me gustaría concluir el tema con que la otra preocupación que se empieza a visualizar a partir de este mes para el sector económico privado es la política de gasto público. Es uno de los indicadores que más les está preocupando a partir de este momento, y con el tema que tú estás manejando, Marcela, del año de Hidalgo, empieza a ser un tema que los analistas económicos empiezan a visualizar como un tema de riesgo para la economía mexicana. Está bien, Daniel, siempre tan claro. Muchísimas gracias, Daniel González, en esta sección del contexto económico. Nos dejas un punto de contacto. Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Gracias.